Bueno, nos encontramos aquí en Barranquilla, Colombia. Dimos un salto de Estados Unidos y estamos acá en la bendecida Colombia y nos encontramos con el pastor Alex Mesa. Alex, Dios te bendiga. Gracias, bendiciones para usted también, toda su familia. Y también estamos con el profeta del Señor, el evangelista Philly Rivera. Dios te bendiga, saludos desde aquí, desde Barranquilla, la ciudad que no duerme. Amén. 24 horas encendidas y acabamos, ¿verdad?, de ver la gloria de Dios manifestándose, amén, en el barrio La Chinita. Y así mencionando el barrio La Chinita, tenemos un personaje que para unos tiempos atrás, él nos va a estar contando su testimonio, ya que fue una persona muy reconocida, pero no en un ámbito bueno, sino en un ámbito criminal, en un ámbito de narcotraficante y todas esas cosas. Y ahora pues nos interesa saber cómo Dios operó en la vida de este varón que ahora es pastor. Amén. Y quisiéramos, ¿verdad?, hacerle ciertas preguntas al varón de Dios. ¿Dónde naciste? Me dijiste que naciste allá en ese mismo barrio. Sí, pues nací aquí en la ciudad de Barranquilla, eh, pero prácticamente en el barrio La Chinita, barrio donde hoy, por la misericordia de Dios, estuvieron ustedes allá ministrando una palabra en ese barrio que hoy se le puede llamar la Nueva Jerusalén. Muy bien, entonces, ¿estuviste, mamá y papá te criaron o te criaste con mamá, con abuela, con quién usted se crió? No, me crié con papá y mamá, los dos al mismo tiempo. Y pues nací allí en ese lugar, seno familiar, con papá y mamá. ¿Era cristiano o no eran cristianos? No, no eran cristianos, no eran cristianos. ¿Y qué eran? Porque algo tenían que estar haciendo, eran... Bueno, pues para resumirte un poco y poder llevarte al contexto de lo que realmente queremos manifestarle a toda aquella audiencia que nos ve, a todos aquellos que pues sé que les va a ayudar, les va a edificar, y sé que a través de esta historia de la cual pues quiero narrarles hoy un poco, te repito, nací en el barrio La Chinita con papá y mamá. A los 10 años de edad, mi papá me dice, tú tienes que ser como yo. Mi papá me expresa esas palabras. Como cualquier hijo o cualquier padre que le exprese a un hijo, yo quiero que tú seas como yo, en el sentido donde si mi papá es un profesional y mi papá tiene una buena postura, una buena educación, una buena formación, pues eso es lo que él desea para su hijo. Pero mi papá me decía, tú tienes que ser como yo a los 10 años. Y lo que hizo él desde un principio fue enseñarme a tomar licor, trago y cervezas, y luego a enseñarme a fumar cigarrillo. Entonces, él me decía que él quería que yo fuera como él, y en ese entonces entró como una preocupación de un niño al ver que mi papá me decía que yo tenía que ser como él. Yo me la acerco a mi mamá y le pregunto, mamá, pero ¿por qué mi papá dice que yo tengo que ser como él? Si mira lo que es mi papá. Entonces, como toda madre decía, no le prestes atención, pero esas palabras fueron recalcando y marcándome de una manera que yo no llegué a ser como mi papá, sino peor que mi papá. Y entonces, ¿eso sucedió así el mismo día o, o fue poco a poco? ¿Cómo, quién era tu papá aparte de que fumaba y bebía? ¿Qué él hacía? Bueno, cuando eso no sucedió, pues de pronto de la noche a la mañana, como uno le dicen, o de poco a poco, sino que eso fue sembrando una palabra de maldición a mi vida. Porque es que mi papá mataba delante de mí, mi papá pegaba tiros delante de mí. So, tu papá era un... Sí, mi papá era un tipo armado, mi papá era el hombre reconocido en el barrio. So, así es, ese era el hijo que él quería. No un hijo que fumara en realidad o... Esos son aspectos de esa vida. O sea De que esa vida. tú tienes que ser Tú como tienes yo. que ser como yo. Wow. Usted vio desde pequeño ese tipo de cosas. Claro, porque mi papá, aparte de ser un drogadicto, porque mi papá consumía droga las 24 horas del día, en mi casa vendíamos droga, y mi papá,
cuando tenía problemas con algún drogadicto que no le quería pagar la droga, mi papá le decía, si no me pagas, te mato. Entonces él le decía, mátame porque no te voy a pagar. Mi papá sacaba el revólver, lo sacaba a la calle y le pegaba 2 y 3 tiros. Y cuando le pegaba 2 y 3 tiros, él se acercaba donde mí y me decía, así tienes que ser como yo. Wow. Eso viene siendo como en el Evangelio, instruye al niño en su carrera y cuando llegue a Dios no se apartará. Pero era lo opuesto, lo que Satanás estaba infiltrando. Era lo opuesto, era lo opuesto. En mi casa la gente entraba a consumir droga las 24 horas del día. Mi casa era una cueva, un sepulcro, donde toda la gente, prostitución, delincuencias, criminales, llegaban a consumir droga, salían gateando, botando espuma por la boca de tanta droga que consumían. Y mi papá consumía con ellos, con mujeres de la vida que vendían el cuerpo, prostitutas, como la gente lo conoce y todo. Entonces mi papá siempre se inclinaba a mí y me decía, tú tienes que ser como yo. Y ahí esa palabra me quedó marcada porque fue mi padre quien me la decía. Cuando no era el revólver que tomaba él para dispararle, era un cuchillo o una navaja para pegarle puñalada. Y cada vez que le pegaba una puñalada me decía, tú tienes que ser como yo, te tienes que hacer respetar en este barrio y todo el mundo te tiene que respetar. Eso me lo inculcó mi padre a mí, teniendo yo 10, 11 años. Una pregunta, regularmente uno después de un enojo es que hace las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que te enojó a ti para empezar esa vida? Bueno, pues ya cuando fue como hoy en día una palabra sembrada, lo que le podemos llamar a través de la Biblia, que son palabras de maldiciones generacionales. Una palabra que el diablo se apoderó de ella porque Satanás aún sabía cómo iba a ser yo un instrumento para Dios en el tiempo que Dios me iba a destinar a mí como predicador. Entonces él se apodera de mí en ese instante. Cuando termina la historia de mi padre muere de una sobredosis de droga. Mi papá muere de 3 infartos que le dieron. Mi papá murió. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía aproximadamente 13 años. O sea, 3 años nada más pasaron desde que te dijo, tú tienes que ser como yo. 3 años nada más. Y él me dijo, tú tienes que ser como yo. Mi papá muere. Y ya llevábamos, yo veía a mi papá consumir droga con policías uniformados, con militares de la armada, de la policía. Yo lo veía a él fumar droga. Y ya mi papá muere y ya llevábamos ya aproximadamente 13 años vendiendo droga. Y yo me la acerco a mi madre y le digo, madre, vamos a cambiar de historia. Madre, no vendas más droga. Y mi mamá me dice, esta fue la herencia que tu papá te dejó. ¿Tu mamá también vendía droga? Mi mamá. Ahora mi mamá cuando mi papá muere, entonces ahora, ¿de qué vivimos? Mami, busca algo que hacer. Pero si yo no estudié, yo no me preparé, yo no sé hacer más nada. Esta fue la herencia y esto fue lo que tu padre nos enseñó y de aquí vamos a vivir y vamos a subsistir de aquí. Y eso me lo dijo mi mamá. Como un legado, pasándote un legado. Como un legado. A nivel, wow. Claro, porque ahora mi mamá queda como la expendedora de droga, como lo que le llamamos en Colombia, los jíbaros, los que venden la droga. Entonces mi mamá ya se apoderó, ya la conocían como la viuda de mesa. Y ahora mi mamá, entonces ya yo dije, bueno, ¿qué hago yo aquí? Ya yo qué voy a hacer en mi casa. Ahí es donde yo salgo de mi casa y empiezo a buscar muchachos de la cuadra y conformo una pandilla. ¿Tú formaste una pandilla? Yo formé una pandilla. Pregunta que te hago, en esos 3 años, ¿nunca hiciste nada que a los ojos de tu papá le llenaran ese vacío que tenía hacia ti de que fueras como él? No alcanzó a ver lo que se venía. No, mi papá se murió y ya a los 13 años, ahí es donde yo conformo una pandilla y de la herencia que me dejó mi papá, que fue el expendio de droga, entonces de ahí yo cojo dinero y compro navajas, porque yo decía, tengo que ser como mi papá. Entonces compré navajas, la di a mis compañeros y le puse a la pandilla los mesitas. Yo le puse a la pandilla los mesitas. A los 13, 14 años, entonces ya empiezo a unirme con muchachos que consumían droga.
empecé a consumir. Entonces los muchachos me decían, tú no vas a consumir. ¿Tú qué? Tu papá consumía, consume tú. Entonces yo me acordaba que mi papá me decía, tú tienes que ser como yo. O sea, que tu papá tenía una influencia en todos esos muchachos. No en todos esos muchachos, sino era como el ejemplo que mi papá había sembrado en todo el sector del barrio, porque él era el expendedor de droga. O sea, era como un héroe. Era una autoridad. Era una autoridad parte de las tinieblas en ese mundo. Lo conocían con respeto y todo. Entonces, era algo tan fuerte porque mi papá le dio fama al apellido Mesa. El apellido Mesa era muy reconocido y muy respetado en todos esos sectores, hasta cuando nada más vendíamos droga. Pero ya después, cuando sacamos una banda fuerte llamada Los Mesas, ya sacamos ya una Bacrín, ya sacamos estilos paramilitares, ya empezamos a coger una fama terrible, que sembramos el terror, el miedo y el pánico en Barranquilla. Eso a los 14 años. No, eso lo conformo yo cuando ya tengo que paso de pandillero a convertirme en un sicario de sicario. ¿Qué hacías cuando eras un pandillera? ¿Qué era lo más que hacías? Cuando yo era un pandillero, ya a los 14 años yo consumí droga, empiezo a consumir droga. Ya se vuelve lo que uno le dice un adicto a las drogas. Y empecé a consumir droga, pero eso sí, yo vestía bien por la plata que había, por la droga que se daba y todo, y vestía bien, tenía todo. Ya a los 14 años empecé ya a pegar puñaladas, drogado, peleaba con otros muchachos pandilleros, ya la situación de bailes, de fiestas, de música, todo me perseguía, me gustaba, y empecé a pelear con ellos. Ya caí en las drogas de una manera que ya no me soportaba, sino consumía y consumía y consumía como mi papá. Consumía. A los 15 años yo estoy en una vida bastante fuerte, porque ya empecé a ser perseguido por la policía, porque la policía ya me perseguía con orden de captura para llevarme a las correccionales de menores, porque ya yo pegaba puñaladas, ya tenía antecedentes penales y era algo tan fuerte para mí. Entonces, ¿qué sucedió a los 15 años? A los 15 años me pegaron mi primera puñalada. A los 15 años me pegan mi primera puñalada, y cuando me pegan mi primera puñalada, que me llevan herido al hospital, que me operaron y todo, yo regreso a mi casa después de 15 días hospitalizado, me llevan al cuarto de mi casa donde yo estoy viviendo, y allí es donde mi mamá se me acerca y me dice, hijo, mira cómo te tiene la droga, mira cómo estás, hijo, mamá, yo te dije un día que no vendieras droga y mira cómo está, ya mi vida está perdida. Ahora, si tú no quieres que me maten, regálame un 38, regálame un revólver. Mi mamá a los 15 años me regala mi primer 38. ¿Tu mamá fue la primera que te regaló un revólver? Mi mamá fue la primera persona que me regaló un revólver, mi mamá. Mi mamá me regala esa arma, me regala ese 38, mi mamá, y me dijo, esto es para que te cuides, para que no te maten y para que te defiendas. Wow. ¿Cuándo ya dejaste de ser la sombra de tu papá y como que la cosa se tornó ahora a solamente tu personalidad? No, ya después ya siempre vivía con esa palabra de mi papá, pero ya entonces ya se quitó esa palabra de mi papá, que tienes que ser como yo, ahora tengo que ser como yo. Ahora yo decía, ahora tengo que ser yo, ya no tengo que ser como él, sino yo, Alex Mesa, el que tienen que respetarlo, el que tienen que saber que... Ya quería ese nombre, ya tengo que tener un nombre. Entonces cuando mi mamá me regala ese revólver a los 15 años, me convierto en un sicario. Ya empecé a sicariar. Lo usaste muy rápido. Sí, crucé rápido a los 15, 16, 17 años. Ya yo era un sicario. Ya la policía me buscaba con orden de captura. Yo me daba plomo con la policía en el barrio. Cuando me capturaban, yo me volaba a los patios de los vecinos, de las casas, todo. Y la policía me perseguía y me buscaba fuertemente. Mi vida se desarrolló bastante fuerte a los 18 años, 19 años. Ya nadie me soportaba. Ya nadie, me tenían miedo, me tenían pánico terrible, fuerte, hasta las amistades, la familia, todo, por ver la vida que yo llevaba. Pero cuando en eso que la policía me correteaba y me hacía allanamiento para capturarme, llevarme a la cárcel, todo, yo me escondía al lado de una iglesia evangélica. Y cuando yo me escondo ahí, que me hacían allanamiento, yo me volaba el patio de los evangélicos.
Y cada vez que me volaba el patio los evangélicos tenían culto. Y tú escuchabas la palabra. Ay, cuando yo me metí ahí, no es que yo me metí ahí para refugiarme y esconderme, pensando de que ese era el lugar que me iba a proteger porque las autoridades respetaban las iglesias. Y tú te diste de cuenta de eso. Ahí, claro, yo me metí ahí, me sentaba a escuchar la palabra, a escuchar las alabanzas. Pero mira lo que sucedió, que había un evangélico de ahí, que ese evangélico Dios lo tocó para predicarme la palabra. Y siempre que yo iba a hacer una vuelta de sicariato o cualquier vuelta, me aparecía el evangélico. Ay, papá. Y el evangélico me decía: Alex Mesa, tú eres predicador. Alex Mesa, tú eres evangelista. Alex, y siempre me soltaba la palabra. Yo tenía que escondérmele porque yo decía: este evangélico me está sapeando. Este evangélico le están dando plata por mí. Este evangélico me está vendiendo. Lo voy a matar. ¿Sentiste matar al evangélico? Sentí matar al evangélico. Pero un día que yo dije que lo voy a matar, ahí pude entender que el poder de Dios es sobre todo poder. Cuando yo voy a matar al evangélico, que yo me lo encuentro y me lo tropecé de frente, el evangélico inmediatamente yo le dije: cuidado que me vuelves a decir Alex Mesa, porque me estás vendiendo. Como me digas Alex Mesa evangelista, te mato. Y él me dijo: mátame si quieres, pero tú eres evangelista. Wow. Cuando yo voy a sacar el revólver, no pude sacarlo. No pude sacarlo porque algo no me dejaba sacarlo. Wow. Tuve que irme del lugar porque cuando yo miro al evangélico le veo los ojos en candela y me tocó irme. No era él entonces. No era él. Pregunta porque sabes que tú vives en esa etapa de niñez a juventud, porque brincaste rápido de niñez. En otras palabras, no tuviste una niñez. Brincaste rápidamente, el enemigo cogió tu mente y ya estaba operando con la mente del enemigo, vamos a ponerlo así. Operando un muchacho, niño, ahora es joven. Nunca entró el temor. Nunca entró el temor en mí. Wow. Ya después, ya cuando sucedió todo, entonces ya quemó esa etapa de 19 años, 20 años, ya es cuando ya empezamos a traer la banda, no la pandilla, sino la banda, los Mesas. Y empezamos a armar una banda de limpieza social. Lo que le llamaban era acabar con delincuencia comunes. Entonces ya ahí es donde empezamos, porque a nosotros nos matan un compadre de nosotros, y entonces ahí es donde nosotros cogemos todas las bandas y pandillas del barrio y empezamos a desaparecerlas. Entonces ya nosotros nos quedamos como los Mesas. Ya después de allí la policía se incrementa porque ya no tengo orden de captura como niño o joven o adolescente para llevarme a la correccional, sino ya tengo orden de captura por homicidio. Ya tengo orden de captura por homicidio. ¿Cómo es que no te cogían? Porque si eras tú solo contra todo el personal de Barranquilla, ¿cómo tú defines por qué no te cogían ni nada? No, porque yo cuando yo digo que no me cogían era porque Dios tenía un propósito conmigo. Dios sabía el plan, sabía el tiempo. ¿Tú crees que aún ahí en ese mundo Dios te guardaba? Sí, Dios me guardaba. Wow. Yo lo sentía, pero escúchame algo lo que te voy a decir. Cuando ya yo tengo 20 años, 21 años, ya yo me vuelvo un famoso fuerte. Alex Mesa sembró el terror en 6 barrios de aquí de la ciudad, que es este barrio Simón Bolívar, el barrio que le sigue Las Nieves, un barrio que le llaman Rebolo, barrio que le llaman El Ferry, La Luz y La Chinita. Cuando Alex Mesa entraba ahí, el nombre de Alex Mesa se escuchaba, todo mundo temblaba, todo mundo corría. El nombre mío fue tan fuerte que hoy en día Dios está utilizando el nombre mío como Alex Mesa para atraer la gente. Cuando hacen una campaña conmigo en la calle, se paran los taxis, se paran las motos, se paran los carros. Cuando yo digo Alex Mesa, Dios lo cambió. Inmediatamente todo el mundo, y eso se llena, porque mi testimonio es muy impactante a toda Barranquilla y al mundo entero cuando la gente escucha que si hay un Dios grande y poderoso que cambia y que transforma. Mira hasta dónde me llevó el enemigo a mí, que ya después de todo eso ya yo no podía más. Me estaba buscando la policía para matarme. Me querían vivo o muerto. Era objetivo militar. Los enemigos también. Mi mamá asustada. Mi vieja preocupada. Me arrepiento de haberte entregado ese revólver. Me arrepiento y tal. Yo ya era demasiado tarde. Pero mi mamá me dijo un día: hijo, vamos a sacarte de aquí del barrio.
Vamos para que te reposes un rato, que te están buscando, te pueden matar. ¿Y sabe qué hizo ella? Me sacó para un barrio de Barranquilla llamado el barrio Las Moras y me llevó para casa de una tía mía. Y cuando yo llego a la casa de tía mía, me encuentro con un primo mío que hacía parte de una banda allá en Las Moras. Mi mamá no sabía. Y te tengo otra, mira lo que hizo el diablo. Descubro que mi tía era bruja. Ah, papá. Descubro que mi tía era bruja. Imagínate. Wow. Y mi tía me dice, yo le dije, tía, ¿y de dónde tú aprendiste eso? Me dijo, esa fue la herencia que me dejó tu abuela. Wow. O sea, que había una maldición. Había una maldición activa en tu familia. Que la declaramos inoperante, sin poder y sin autoridad. En el nombre de Se Jesús. rompe de nuestras vidas y nuestra generación. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me dijo? Te voy a poner una aseguranza para que no te maten. Wow. Me puso una aseguranza llamado el niño en cruz, que me puso a hacer un pacto con las tres potencias. Son deidades, ¿verdad? Venezuela, las tres potencias, María Leonza, el negro Felipe y el indio Guacaipuro. Yo me trataba como con 5 demonios. Uno llamado el negro Candela, que se convertía en simio. El negro Felipe, María Leonza y el indio Guacaipuro. Y uno que se llamaba el niño Luchito, el muchacho de los cementerios. Pregunta, ¿eso era en casa de tu tía? En casa de mi tía. Aquí en Barranquilla se manifestaban esas cosas de... Porque hemos oído eso del monte allá en Venezuela. En Venezuela, pero eso se manifiesta en Barranquilla porque eso está cerca y los brujos y los hechiceros utilizan todo eso para destruir, para acabar, para todo. O sea, en una casa, porque es que quiero que aprendan esto, oigan. En una casa, una simple mujer, mira las dimensiones que estaban pasando en esa casa. Y eso era para hace tiempo, así que imagínense lo que está sucediendo hoy. Porque ya no es solamente un jovencito, ahora vemos generaciones enteras haciendo unos alemesas por ahí. Y entonces, ¿qué viviste? Cuéntame experiencias congeniando con ese mundo. No, y ahí ya cuando ya yo estoy ahí con ella me dice, te voy a hacer un pacto. Vamos a entrar a la habitación donde yo tengo a todos los conjuros, a todos los rezos, tengo todas las aseguranzas y tengo todo. Allí te voy a poner a hacer un pacto con las tres potencias. Y me puso a tomar sangre de gallina negra. Me tatuó, me puso el niño en cruz en mi mano, me puso el niño en cruz en mi pecho, en mi espalda y en mis hombros. Y me dijo, ni una bala te tocará. Estás blindado, imagínate. Y cuando... Pregunta antes que continúe. ¿Antes de eso te habían dado un tiro? Antes de eso me habían dado, no me habían dado un tiro, okay. Nada más la puñalada. Sigue hablando. Entonces, cuando ella me dice eso, ya yo dije, me voy de la casa, me voy de aquí, ya no quiero estar más acá. Me volví a mi barrio. Y cuando yo estoy en mi barrio, inmediatamente estoy en la esquina. Cuando yo estoy en la esquina de allí, del sector, donde estoy allí con los amigos míos, con la banda, entonces allí es donde aparecen los enemigos míos. Entonces yo quería comprobar si lo que me decía mi tía, la bruja, era una realidad. Entonces yo dejo las armas que tengo, las dejo en la casa y me voy confiado que tengo el niño en cruz, la aseguranza que me puso mi tía, la bruja. O sea, ese trabajo de hechicería, de brujería. Porque ella trabajaba con la corte negra y la corte africana, trabajaba fuertemente. Alta potencia. Alta potencia. Entonces yo dije, no, estoy seguro. Imagínate cuando se me metieron los enemigos míos. Se me meten los enemigos míos. Yo estoy en la esquina. Tengo el revólver en la casa. Cuando de repente yo digo, voy a confiar en el niño en cruz para ver cómo me va. No corrí, sino que me detuve. Cuando ellos gritaron y dieron a la mesa, hoy te muere. Cuando me dijeron así, yo dije, dispara. Cuando de pronto dispararon, el niño en cruz salió corriendo. Ay, Dios mío, Señor. ¿Ves por qué detuve el testimonio?
porque no te habían dado un tiro antes de eso. Entonces ahora te hacen beber sangre de gallina, te tiran la agüita, te tiran esto y lo otro y te dan un tiro. Y me dan un tiro. Imagínate. Y ahora lo más tremendo, que es cuando ya pasa toda esta historia, que me pegaron el tiro, me hicieron 3 operaciones, cicatriz en el cuello, en mi barriga, en los pulmones, todo. Para colmo, un solo tiro. Un solo tiro con te hizo todo ese daño. Con una escopeta. Eso una escopeta de una bala, que eso cuando sale, eso se abre, se expande. Y me cogió todo y cogió a 4 amigos míos. Claro, los agarró a todos, pero el que iba más grave era yo. Iba allá, el médico le dijo a mi hermana, demoraron 12 horas operándome. Y el médico le dijo a mi hermana, si este muchacho se salva, es porque Dios tiene un propósito grande con él. Wow, así fue. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser cristiano, que yo iba a ser predicador de la palabra, que yo iba a ser pastor? Que hoy estoy pastoreando en el barrio La Chinita, donde nací, donde me crié, donde la gente ve que realmente Dios es un Dios de cambio y de transformación. Entonces hay algo tan fuerte, porque ya después que ya termina toda esta historia, que empezamos nosotros a coger fama en la ciudad, en Barranquilla, en los barrios, todo, ya voy cumpliendo ya la etapa de que Dios me dijo, ya este muchacho hay que guardarlo, porque si no me lo mata, y yo tengo un plan poderoso con él. ¿Cambió algo en ti el tiro o te buscó más rebeldía? ¿Qué pasó? Claro, cuando yo que ya raciono del tiro, de la operación, todo, yo siento de que yo sentí como si yo fuera nacido de nuevo. Pero entonces nací de nuevo, pero no había nadie en que realmente el evangélico tenía que aprovecharme en ese tiempo. Pero como yo me escondí, porque yo estaba siendo perseguido, y yo me escondí y nadie tenía que saber dónde yo estaba. Wow. Oye, nadie, nada más mi mamá. ¿Te diste cuenta ahora cuando te das cuenta de que esto que hacen esta gente, este trabajo era en vano, no sirvió? No, ese trabajo no sirve. ¿Ya te diste cuenta que ya... ¿Volviste a donde la bruja? No, nada, yo no volví más nunca de ella, porque yo le dije que cuando me pegaron el tiro, yo iba cayendo del tiro, y yo dije, hombre, esa bruja mentirosa me dejó embarcado, esa bruja mentirosa es mentirosa. Voy a buscar yo más brujas. Pero entonces ya después de ahí, cuando yo sigo en mis andanzas, entonces ahí sucede algo donde ya tengo 25 años. Tengo 25 años. Joven todavía. Ya. Es cuando ya Dios dijo, este hombre, de meterlo preso. El 2 de mayo me metieron preso del año 2000. ¿La policía no supo que tú estabas en el hospital? No supo, porque yo tenía 4 cédulas con nombres diferentes. Entonces yo me registraba con otros nombres. Cuando ellos iban a buscarme como Alen Mesa, no me encontraban, porque yo tenía otro registro y tenía cédulas, y yo tenía salvoconductos, permisos para portar armas con otros nombres. Entonces yo me hice un fuerte duro, me hice un fuerte en la ciudad, me hice un fuerte por todos lados, y la gente sabía y entendía quién era yo. Yo soy el único sobreviviente de mi familia. Wow. El menor de la casa. A mis hermanos los mataban de 25 tiros, 30 tiros, 18 tiros. Al otro lo picaron, se lo echaron a los caimanes, cocodrilos, los desaparecieron. El único sobreviviente soy yo. Y luego de eso, cuando yo veo, ahí es donde yo puedo entender y puedo decirle a toda la gente que verdaderamente ni el brujo, ni el hechicero, ni el santero tiene poder para cuidar y proteger a alguien. Eso es nada. Hoy sí te puedo contar la historia, que cuando yo entro a la cárcel, entro del mundo todavía, y lo que te estaba contando ahorita era de que me metieron en una celda llena de gasolina y me iban a tirar el fósforo para prenderme. ¿Cómo te arrestan? A mí me arrestan porque yo estaba tan decepcionado, ya yo estaba cansado, ya eran 10 años, 11 años, 12 años, lo mismo, no había juventud, no había niñez, no había nada, dejé los estudios, no quería estudiar, me rebeldicé. Nunca tuve un padre que me dijera, te amo, hijo, vamos hacia adelante, estudia, nada. Solo era droga, delincuencia, malas amistades, el rol, todo era malo. Pues ya realmente, pues cuando yo digo, ya no puedo más,
Ya realmente ya me siento cansado ya de esta vida. Y empecé a tomar trago y a consumir cocaína y a consumir marihuana y empecé a consumir, ya me quería suicidar, me quería quitar la vida, ya no podía más, 25 años, ya mi vida, la policía encima, los enemigos encima, ya estaba cansado de dormir en otro lado, de coger, de ir, de viajar, de irme, no tenía paz en mi vida. Entonces ya cuando yo me termino ya la rumba de casi una semana, ya me voy a acostarme al lado de la iglesia evangélica. Ese era mi sitio de escondite. Asilo. Porque ese era ese señor dueño de esa casa. Era amigo de mi papá y me tenía una estimación bastante por mi papá. Me decía, esta casa es tuya, vente a la hora que tú quieras que yo te abro, métete por el patio, métete por aquí que yo te cuido y te protejo y aquí puedes dormir. Yo fui, toqué, me metí, dormí ahí. Y demoré para reaccionar de la droga, del licor. Entonces ya yo como que ya se me metió la policía, las autoridades se me metieron. ¿Y por qué? Porque alguien me denunció para ganarse la recompensa. O tenían una recompensa por captura. Por captura. Y se me metieron. Me capturaron ahí, al lado de la iglesia evangélica. ¿Entiendes que fue Dios todo el tiempo? Entiendo que fue Dios. Hoy sí lo conozco que fue Dios. Wow. Cuando me llevaron cuando me sacan esposado de ahí, ¿a quién vi yo? Al primerito que vi, al evangélico que me predicaba. Wow. Evangélico. Era Dios persiguiéndome. Era Dios diciéndome, ya tu tiempo está listo. Mano, pues algo tan tremendo, pastor, donde yo podía ver la gloria, la misericordia, el amor de Dios sobre mi vida. Varios atentados y nunca me tocaron fuerte. Solo el que quería Dios demostrarme hoy y demostrarle a toda la audiencia que realmente no hay brujo ni hechicero que pueda cubrir y proteger a nadie. Solamente la misericordia y el amor del Señor. Y algo que quizás no te diste de cuenta por lo que estoy escuchando, porque nosotros no te conocemos. Según lo que tú nos cuentas, yo puedo ver que en esa iglesia oraban por ti. Bastante. Por eso es que los ángeles te cubrían. Amén. Y yo creo que por eso es que entraste a la cárcel con ángeles, porque cuéntanos las experiencias de la cárcel. Bueno, cuando a mí me capturan, me llevaron a la cárcel, lo que le llaman aquí en Barranquilla, los que ponen la orden de captura, se la entrega a la fiscalía y ellos recorren a buscar a la persona para capturarla, que se llama la SIJIN. Y yo entré a ese lugar ahí. Cuando yo entro a ese lugar, después entro yo a la prisión y en la prisión ahí es donde empiezan a hacerme atentados de muerte. Todo, querían matarme y todo, pero por la fama que yo me gastaba y que tenía, muchos me respetaban. Entonces empezamos a meter armas, todo, y a criar respeto, a armar clanes dentro de la cárcel y todo, para que me protegieran y me cuidaran. Entonces ya cuando yo entro allí, ya después me trasladaron para otra prisión llamada la cárcel modelo de la vía 40, donde meten ya a los delincuentes de alta peligrosidad. De alto calibre. De alto calibre. Y entonces yo estaba allí. Entonces allí es donde yo empiezo mi historia, que el evangélico me iba a predicar a la cárcel. Y la pastora esa de esa iglesia oraba mucho por nosotros los mesas, cercaba nuestra casa. Y ella oraba y decía, uno de los mesas se tiene que convertir a Cristo. Y ella declaró la palabra, y cuando declara la palabra, eso se hace efectivo. Hoy en día, una hermana mía es pastora. Wow. Ya, y mi mamá es creyente, es convertida, bautizada en el Señor también. Wow. Y yo soy también bautizado y convertido como pastor. Y dentro de la prisión, cuando ya yo estoy allá, es cuando yo vivía con una muchacha y la muchacha me abandona porque no creía que yo iba a cambiar y no creía que yo iba a salir de la cárcel. Y de repente pues me abandona, me deja, pero eso me ayudó y me impulsó para buscar a Dios. Y cuando yo busco a Dios ahí, mi vida empezó a cambiar. Empezó Dios a tumbar órdenes de captura, procesos, todo, a limpiarme. Wow. Me dejó solo por una condena por un homicidio que se cometió en el 2000, cuando yo tenía 18 años. O sea, todo lo demás Todo lo demás me lo desapareció. limpio. Limpio. Todo salía limpio de todo.
Eso es que Dios te quería afuera, no adentro. Es correcto. Entonces Dios me quería dejar poco tiempo en la prisión porque Él sabía que yo en poco tiempo iba a conocerle, me iba a entregar. No era fácil para mí vivir en la prisión, sabiendo que recibía atentados, comidas envenenadas, me tiraban a mí, metían pistolas y granadas con las que me querían volar dentro de la cárcel. Pero cuando yo me agarré de Dios, ¿Cómo te convertiste? entonces yo me convierto a través de la predicación de la palabra, de los evangélicos que me correteaban, a mí me decían, pero yo a ellos no les prestaba mucha atención. Yo le presté atención fue a un varón que llegó a predicar la palabra, que él le puso una bomba a un hotel que se llamaba aquí Hotel Royal. Se lo mandó Pablo Escobar para que volara ese hotel. Y el hombre trabajaba con la FARC, con el ELN, trabajaba él. Entonces él le puso la bomba al Hotel Royal y él cuando llega a la cárcel a contar su testimonio, eso me impactó y me tocó. Yo dije, wow, si este hombre Dios lo cambió, Dios también me puede cambiar a mí. Wow. Y entró ese testimonio a mi vida, mi corazón, y él se convirtió en un padre espiritual para mí dentro de la prisión. Wow. Y de pronto yo al ver muchachos que tenían 40 años de cárcel, de condena, 40 años, llevaban 20 años presos, muchachos que habían matado dentro de la cárcel, que venían con un historial y eran predicadores, eran convertidos, bautizados. Y yo digo, wow, Dios mío, yo también quiero ahí, ¿cómo es? Y me metí por ahí, por esa línea. Entonces, la mujer mía se me abandonó, se me fue. Y ya cuando me faltaban 6 meses para salir, Dios me presenta la que hoy en día es mi esposa. Qué poderoso es Dios. Oye, una pregunta. Tú nos acabas de decir que ciertos evangélicos aún en la cárcel no te convencían. Pero cuando tú viste este testimonio de este varón, te chocó. ¿Nos puedes confirmar si es importante tener un buen testimonio y tener verdaderamente el respaldo del poder de Dios en la vida de un ser humano para el convencimiento de gente como tú? Porque nos dice que te hablaban los muchachos, pero no pasaba nada. No pasaba nunca nada porque realmente podíamos observar lo que de pronto ellos como que no eran el propósito ni el plan de Dios para la transformación, pero dejaron una semilla sembrada. Okay. Y por eso también pues Dios siempre llama a que los evangélicos puedan marcar la diferencia y que los evangélicos puedan dar buen testimonio, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Exacto. Entonces nosotros dentro de la prisión veíamos evangélicos y evangélicas que llegaban allá a predicar la palabra, pero daban mal testimonio. Eso quiero llegar, porque es bueno que la gente detrás de cámara vea esto, y mayor evangélicos cristianos, que tú estando en el mundo como estaba, pero tú sabías distinguir una persona que era de Dios. Sí, claro. Claro, si yo vengo con una malicia del mundo, ahora Dios me la convirtió en discernimiento de espíritu. Wow. Claro, entonces yo vengo con una malicia porque yo cada vez que veía a alguien con un bolso, alguien terciado raro, yo decía, este hombre es policía. Este hombre es policía, márcamelo, síguemelo, búscamelo. Claro, efectivo. Se subía en una moto, en un carro y se iba a policía. Este hombre parece del CTI, está vendiendo olla, está vendiendo caldero, está vendiendo esto y lo otro. Este hombre, hey, persíguemelo, efectivo, enseguida. Yo tenía malicia. Hoy la convierte Dios en discernimiento de espíritu, y por eso siempre Dios me usa en una palabra de ciencia. Dios siempre me usa en el discernimiento, que veo una persona, la analizo y la voy estudiando en medio del mensaje, y de ahí va fluyendo la palabra, porque nosotros tenemos que tener el oído en el cielo y la boca en la tierra. Wow. Oye, haciendo un contraste con el evangelista Phil, él también estuvo un momento dado de su vida en la cárcel, y tienen algo en común, ¿verdad? Que tu papá, en este caso tu papá, quería que tú fueras como él. Mira qué cosa, pero el papá era pastor y él estaba en la calle. ¿Tú crees que también la vida y el rompimiento que Dios hizo contigo, al igual que con él, fue la oración? Sí, damos gracias al Señor. De background, cuando digo de background, él viene de una familia pues que no le servían al Señor. Nunca tuvieron un conocimiento fundamental de lo que es Cristo. Mi papá sí siempre pues me llevaba en oración,
Y vengo de una familia bendecida, ¿ves? En mi casa nunca, pues mi papá casado con mi mamá, le sirven al Señor, nunca he escuchado la palabra divorcio, pero siempre pues por una raíz, unas malas amistades, pues se adaptó, ¿verdad? Y me adapté a ese mundo pues que no se me enseñó. Pero guiamos ese paso y gracias le doy a Dios que por la oración de unos padres, siempre pues mi papá dijo, hay que mantenernos en oración para que Dios rompa los yugos del diablo y él pueda tener un impacto. Y también pues recibí una palabra de un hombre, estaba acostado yo en mi cuarto y hay un hombre gritando, yo, ¿qué hace ese loco gritando? Y comienza a gritar un monito y me dice, aquí hay un hombre en la cárcel. Y a través de ciencia, yo me quedo, yo dije, ¿el cuál? De apellido Rivera. Y me da el nombre de la celda, aquí no hay tanto Rivera, Philly. Y dije, espérate, aquí la cosa es seria, porque cualquiera te dice tu apellido. Pero cuando dice el nombre y dice el caso, yo dije, espérate, esto es conmigo. Me despierto así, me digo, ¿tú me estás llamando? Me digo, no. Y le pregunto, ¿tú me llamaste? No. Y yo digo, pero esta radio me está hablando a mí. Y eso me impactó. Porque la adoración de mi papá, el Señor, permite que alguien, porque si lo escucho de mi papá, es un familiar. Pero si lo escucho de una persona extraña, lleva, ¿me entiendes? La cosa cambia. Y da más veracidad a la palabra y a que Dios es real. Ve una cosa, tener un buen consejo. Yo decía, mi papá me da un buen consejo, ok, pero ya cuando Dios usa a una persona que yo no conozco, no sabe quién yo soy, a otro lado de estado, miles y miles de millas, por la radio, digo, Dios es real. Me confronta. Pero eso lo hizo la oración. La oración es importante, ¿ve? Porque la oración rompe los yugos y a través de la oración, pues Dios comenzó a trabajar en mi vida. Aunque yo no lo veía, ¿me entiendes? Pero Dios estaba obrando. Y yo sé que Dios siempre puso a alguien en tu camino que aunque tú no lo vieras, estaba orando por ti. Amén. Tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Cuántos años estabas afrontando? Cuando me dieron vida, una sentencia para jamás salir, sentenciado en Estados Unidos, lo que se llama es asesinato en primer grado. No maté a nadie, sino que estaba en el sitio. Yo era un bobo, yo lo que era un marioneta de Satanás, pero debido pues a las juntillas, la Biblia, no la Biblia dice, Jefrán dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo pues me junté con gente que no me tenía que juntar. Hubo un proceso, asesiné a una persona, yo termino preso y sentenciado para jamás salir. Aquella condena, allá pues allá no es como acá, allá te dicen a la 1 a la Z, es de la 1 a la Z. Y un día le dije al Señor, yo sé que yo estoy aquí por mi desobediencia, porque palabra me dieron. La palabra dice, el avisado me más y se esconde, el simple pasa y recibe todos los daños. Yo dije, por lo menos permíteme que antes que yo muera, por lo menos yo poder predicar tu palabra. Ahí Dios usa a ese hombre, me da la palabra, yo me quedo impactado. Y ese hombre que mucho grita ese hombre, siempre estaba, pero era Dios usándolo. Cuando termino esa experiencia, digo, Señor, si en verdad tú me hablaste, yo quiero que tú me ministres, yo quiero ver algo. Como decía yo en el mensaje, yo quiero verte personalmente. Y al otro día, eso fue como ahí, estoy así, Dios entra a mi celda, me coge el cuerpo, me saca del cuerpo de la cárcel, donde estoy, me llega y me lleva por el mundo entero. Yo lo experimenté lo que es el tiempo de Dios, porque me saca de la celda, cruzo todo el mundo entero. Llegué a Colombia, nunca había visitado Colombia. Llegué a Nicaragua, nunca había visitado Nicaragua. En esa revelación, y cuando yo veo todos estos sitios, yo me veo predicando en campañas masivas, vuelvo y Dios me trae mi cuerpo para atrás a la prisión. Ahí la voz de Dios me habla. Dice, si predica mi palabra, te saco. Yo me vuelvo loco, me digo, wow, ya la segunda vez que oigo la voz, la oigo a través de un hombre que me está predicando a través de la radio, ahora la oigo, ¿me entiendes? Dios audible amando. Me vuelvo loco, no, tú me estás llamando, dejen el chiste. Me digo, ¿qué te pasa? Nadie te está hablando, yo no te he llamado. Y me quedo así, y por tercera vez, ahí Dios me dice, si predica mi palabra, te saco de esta condena. Me levanté y ahí entendí. Le dije, heme aquí, envíame a mí. Pasaron 3 meses, me hace una apelación, vuelven y me traen al juicio, comienza otro proceso, allí se me encuentra no culpable.
Y hasta el día de hoy le dije, Señor, no vuelvo a una cárcel. Si vuelves a predicar tu palabra. Y hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y me ha llevado a sitios a predicar su palabra. Y bueno, vengo de una familia bendecida. No tenía el porqué, pero el enemigo ataca, el enemigo no respeta si viene de una familia buena, una familia mala. El enemigo no respeta. La intención de él es matar, robar y destruir. Ese es el designio de él. Eso es lo que viene a hacer él, a matar, a robar y a destruir. Pero gracias que Jesús en la vida, Jesús se muestra y él vino a deshacer las obras del diablo. Allí experimenté el poder de Dios, allí experimenté la bendición de Dios. Y cuando voy a la corte, me dicen a mí, yo entro. Y el juez me dice, ¿usted sabe por qué está sentenciado? Yo sí. Y dije, yo le dije, yo vine a tomar culpabilidad. Se queda mirando y el abogado me dijo, pero tú eres loco. Yo dije, hay una mujer que dice, un paño en sus ojos, tiene 2 pesas, que es la mujer, en Estados Unidos hay un insignia de una mujer que tiene dos balanzas, tiene los ojos tapados, pero dice, la verdad os hará libre. Y yo le dije, ¿eso es verdad lo que usted tiene ahí? Le dije, señor juez. Él mira y dice, sí, usted está seguro que lo que está ahí, usted lo va a cumplir, porque ahí dice la verdad os hará libre. Y el abogado me dice, muchacho, no hable. Mi papá me dijo una enseñanza, me dijo, si estás en la verdad, di la verdad. Pero si dice una mentira, el Hijo de Dios no está contigo, porque estás operando en tiniebla. Y ese texto me chocó. Eso no me dejaba dormir. Como que la palabra, como dice, tiene que andar la verdad, tiene que decir la verdad, tiene que decir la verdad. La verdad os hará libre. Me cojo yo, me levanto y me dejó el abogado me dijo, tú eres loco. Y digo, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Se regresan, cuando regresan nos traen. Él se queda mirando el juez. Dice, si tú sigues ese hombre que está detrás de ti, y cuando lo veo, dice, es mi papá. Si sigue ese hombre, tú no visitarás más esta cárcel. Porque ese hombre es un ejemplo, se le ve el brillo. Y yo lo miré así, yo dije, ese es mi papá, es pastor. Por eso te lo digo. Me dijo, tengo una oportunidad. De ahí en adelante, me dijo, no te quiero ver una prisión más. Yo dije, créeme que no me verá más una prisión aquí. O sea que, poniéndole un tema para ir finalizando, Dios siempre gana. Dios siempre gana porque tu papá no ganó. Tu papá pudo convencer a Mesa, lo pudo convencer a Ale un tiempo, pero Dios ganó. Y acá, pues el caso de Philly, Dios ganó también. O sea, siempre Dios gana. Siempre Dios gana. Sales de la cárcel, porque ya conocemos la vida de Philly. Philly está viajando, Philly, Dios lo usa poderosamente. Ahora cuéntanos, ¿qué pasa contigo cuando tú sales de la cárcel? ¿Sales cristiano de la cárcel? Claro que sí. Cuando yo salgo de la cárcel, yo salgo siendo un siervo de Dios, un predicador de la palabra. Se cumplió lo que el evangélico me decía. Vas a ser un evangelista. Wow. Siempre Dios Y gana. ese fue el ministerio que Dios implantó en mi corazón de salida, un evangelista. Salí como predicador. Un Dios me da dentro de la cárcel a mi esposa. Wow. Le dice que yo soy su esposo. Paquete completo. Una jovencita, un paquetico completo de 29 años. Nunca había tenido un novio. Toda su vida se había guardado para Dios. Y Dios me entrega ese tesoro a mí. Y me dice, ella es tu esposa. Y Dios me dice, Dios le dice a ella que yo soy su esposo. Y Dios me dice a mí que ella es mi esposa, con la cual hoy me casé. Tenemos 3 hijos. Wow. Cuando yo salgo de la cárcel, yo empiezo a decirme, voy a guardarme, voy a esconderme por un tiempo. Y me fui para un departamento que se llama aquí el Atlántico, Soledad. Y cuando yo me voy a esconder allá, se formó algo en el hogar de mi hermano, hoy es difunto. Y Dios me dice, no tienes para dónde agarrar, ves para la Chinita. Como ¿A dónde empezó todo? A los 4 meses de haber yo salido de la cárcel. Ahí es cuando yo me voy para la Chinita, empiezo a trabajar, salí en el 2004. Cuando yo doy a conocer mi historia como tal, fue en el 2006, que me llevaron a una emisora muy reconocida aquí en la ciudad. Y cuando esa emisora me abrió las puertas,
yo empecé a contar mi testimonio. Wow. Desde ahí para adelante el ministerio fluyó, abrieron puertas, todo, pero empezaron las persecuciones. Ahí sí pude dar a entender y a conocer que el niño en cruz que me puso la bruja no tuvo el poder que tiene Cristo con los 10 atentados que me hicieron para matarme como predicador. Wow. O sea que tenías, antes y después. Cuando saliste de la cárcel, tenías enemigos activos. Claro, yo tenía enemigos activos, claro, todavía tenía enemigos activos. Yo tenía enemigos de las autodefensas, paramilitares, todo lo que se llevaron a mis hermanos, todos me persiguieron. A mí los paramilitares me mandaron a matar dentro de la cárcel. Ellos estaban dentro, yo estaba afuera, porque ellos no creían que yo en realidad había cambiado, como yo era un peligro. Entonces ellos me tenían como que ese pánico que este no es cristiano, vamos a matarlo, pero se encontraban con la sorpresa que cada vez que me iban a hacer un atentado, ellos veían ángeles que estaban alrededor mío y gente armada cuidando, vieran los ángeles y veían una luz que me rodeaba y me envolvía cada vez que iban a sacar la pistola para matarme. ¿Cuál fue, nos puedes contar uno de esos episodios, el cual tú mismo dijiste, hasta aquí llegué? Cuando una vez que yo salí de la emisora muy reconocida, yo estoy parado en una esquina, estoy esperando la buseta para irme, cuando de repente se paró una camioneta se para allí, y cuando se para la camioneta, yo veo en la malicia del discernimiento, yo dije, vale, esa camioneta es rara. Y yo dije, hay poder en la sangre de Cristo, reprendo al diablo dentro de mí. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando los tipos bajaron el vidrio, los de atrás, y el de adelante le dijo, él es, dale. Yo, hay poder en la sangre de Cristo. Cuando él va a sacar la pistola, que va a sacar el brazo con la pistola, el brazo le quedó así. Yo, hay poder en la sangre. Ahí me vi yo como si muerto. Y después el otro quería hacer lo mismo y no pudieron. Cuando vieron, uno de ellos grita y dice, este man, ¿de dónde sacó tanta gente? Vieron ángeles, vieron gente armada, vieron que Dios me protegía. Y eso fue lo que... Pero yo pude entender que Dios es más poderoso que cualquier arma del mundo. Yes. Wow. Y que los brujos y los hechiceros. Y hoy estamos de pie, tenemos vida. Hemos sido perseguidos. Desde el 2010 fue el último atentado que me hicieron en esa emisora donde yo voy a predicar. Se me metió un sicario a matarme dentro de la iglesia de esa radio. Y el sicario yo lo veo, y cuando yo lo veo, Dios dice, viene a matarte, pero no te preocupes que yo estoy contigo. Cuando el tipo venía para encima, el tipo ve que de atrás mío le tiran una bola de llama. ¡Fu! Él dice que cuando le tiran la bola de llama, él cayó. ¡Pah! Cayó la pistola por allá. Y cuando cae la pistola, la gente... ¡ah! Y el vigilante le tomó la pistola. Y cuando el vigilante le toma la pistola, ya yo me bajé de ahí y me fui para la oficina arriba. Y después el tipo le dijo al pastor que él quería hablar conmigo. Y el pastor llega allá y me dice, el muchacho quiere hablar con usted. Y yo le pregunté, ¿y la pistola dónde la tiene? Él dice, no, la pistola la tengo yo, no te preocupes. Pero él quiere hablar contigo. Él me dijo, me pagaron para venirlo a matar a usted y yo tengo rencor con usted porque usted me mató 2 hermanos míos. Wow. Entonces ahí pude experimentar el poder, el amor de Dios y su misericordia. Wow. Hoy estamos en Barranquilla, estamos predicando la palabra, estamos allí plantados en el barrio donde nací y me crié, y hoy estamos sirviéndole a Cristo, viviendo procesos tras procesos, pero creyendo que el Dios del cielo se va a manifestar en cualquier momento. No ha sido fácil. Ha sido fácil porque Dios siempre me mete en un proceso donde realmente el proceso, se me han presentado gente ofreciéndome vueltas millonarias. Se me ha presentado gente para sicariar, para llevar armas, para llevar drogas. Porque sí, que la tentación siempre estaba ahí. La tentación, como yo trafiqué todo eso, entonces se me presentaba gente para yo volcarme a ellos y volver al mundo. Pero nada, yo le decía
No te preocupes que mi Redentor vive. Wow. Y del polvo donde estoy, yo sé que Dios me va a sacar y me va a ayudar. Porque si me salvó y me sacó de ese mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, del sicariato, ¿cómo el Dios del cielo no va a tener poder para bendecir mi vida, mi casa y mi familia? Claro que sí. Yo le dije, no te preocupes, tranquilo. Y ahí seguimos avanzando. Y yo pidiéndole a Dios, porque yo nunca he tenido la oportunidad de salir a un país a predicar. Pues mira, te voy a decir algo, que yo sentí esa palabra ahora aquí. Esto va a quedar grabado porque esto va a ser historia. Poderoso Dios. Y yo sé que Dios, este es el tiempo. Dios quiere que sepa que tú no dependes del hombre, de personas que te ofrecieron Villa Castilla. Hoy Dios te dice que vas a depender de Él y que las puertas que te va a abrir no te las va a abrir el hombre, es Dios que va a entrar. Porque las puertas nunca estuvieron trancadas, sino que Dios no quiso que entrara por esos medios. Porque el medio que va a abrir es el menos que tú esperas. Y ya se acerca ese tiempo de que vas a salir a las naciones. Lo que Dios te prometió se va a cumplir. O sea, visitar todos los confines de la tierra, toda esquina. Púntalo ahí, que te habló un siervo de Dios. Y eso se va a cumplir. Amén. A mí me ungió un ministro, profeta, Luis Urbáez. Y el muchachito me dijo, la palabra que salga de tu boca nunca caerá al suelo. Y esa es la palabra que Dios me da para ti. Se va a expandir. Se van a abrir puertas y tú vas a viajar a las naciones. Porque le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuándo es? Me han hecho promesas, me han hecho aquello. Pero Dios no quiere que confíe de un estatuto de hombre, sino que confíe de Dios, que es el que te va a abrir la puerta. Esa bendición viene y no tan solo Estados Unidos, muchos sitios más que vas a visitar. Pero Estados Unidos será una pieza importante donde tu testimonio será impactado, donde muchos serán tocados, cambiados y se convertirán en muchas almas. Sé que ya eso está por venir. Amén. Amén. Amén, lo creo. Lo creemos mucho. Y los que Dios va a poner, cuando tú recibas tu bendición, no van a ser enemigos. Lo que pasa es que hubieron enemigos cuando intentaste aplicar. ¿Verdad? Cuando intentaste aplicar fueron enemigos. Pero esta vez Dios va a limpiar todos los enemigos y te va a dar la seguridad para que viajes a los Estados Unidos. Recibe esa palabra que Dios te la da. Amén. Su nombre, gloria. Amén. Así que le damos las gracias al Señor. Gracias, Alex, por brindarnos ese testimonio de impacto. Sé que mucha gente, no solamente aquí en Barranquilla, sino en todos los lugares de Asuntos Cristianos TV, donde quiera que llegue este asunto cristiano, sé que le va a impactar a mucha gente. Así que bendecimos tu vida, tu familia. Y bueno, profeta, vamos a hacer una despedida, una oración, para así todas estas personas que están viviendo ahora mismo, que a lo mejor lo están viendo y están diciendo, yo estoy en el punto ahora mismo de mi vida donde ya yo no sé qué hacer con mi vida, pero estoy viendo que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer por mí también. Si hay promesas, como decía él, que su capacidad, su destino era la tumba, la muerte, pero Dios tenía otros propósitos. Su palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y lo cumple en ti también. Y esto es un testimonio vivo que te ministra tu vida. Y tú te puedes poner como ejemplo, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Así que oramos para que la bendición de Dios fluya en tu vida y que rompa toda cadena, que no importa cómo sea la situación y en la prisión que tú estés, puede ser espiritual, física o lo que sea, o literalmente, pero lo importante es que clame a él. Como Jeremías dijo en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, a toda persona que está conectada, ahora que va a ver este video, te pido en esta hora que tú lo bendigas, que esta palabra sea de aliento, de cambio. Señor, esto es un vivo testimonio, un ejemplo, Señor, de que tú todavía haces milagros, que tú todavía cambias al hombre, que tú haces milagros poderosos, y esto es un milagrazazo que Dios ha hecho. Gracias te damos por todo aquel que va a recibir este testimonio desde aquí, desde Barranquilla. Enviamos esa palabra de cambio, de autoridad, de poder, en el nombre de Jesús, que todo aquel que esté en barrotes espirituales, como dijo David, saca mi alma de la cárcel para yo poder alabar tu nombre. Eres libre
en el nombre de Jesús. Su palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias te damos por los cambios, por los testimonios que impactarán a miles. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Así que esto es uno más para Asuntos Cristianos TV desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero. Dios les bendiga. Te bendiga.